Esta es la historia real de Mi Maldición. Basada en hechos reales, contada en primera persona. Me llamo Pablo. De chico era muy asustadizo. Todo me daba miedo. Mi habitación, los pisos de madera, los cuadros colgados en las paredes de ladrillo, esos cuadros ovalados, con fotos que parecían pintadas, de bisabuelos que yo no conocí. Cada vez que subía al primer piso de nuestra inmensa pero muy austera casa, iba agarrado de la baranda de madera y miraba esos cuadros colgados en la pared. Parecía que las miradas de mis familiares muertos querían decirme algo. Eran miradas oscuras, como de reto. Vivíamos en Remedios de Escalada, cerca de Lanús, en la calle Marco Avellaneda. La casa era muy vieja, se venía abajo. Había sido la casa de mis abuelos y a la vez de mis bisabuelos. En la casa de al lado vivía una mujer sola. Era tremendamente gorda. Siempre usaba polleras gigantes. Tenía una madeja de pelos canosos y grasientos y siempre me asustó. Siempre supe que escondía algo. Muchas veces les pregunté a mis padres quién era la vecina. La loca, le decían en el barrio. Mis viejos jamás me dieron detalles, pero lo único que repetían una y otra vez era: no la mires, no le hables, está loca. No la mires, no le hables, está loca. Parecía verdad. Muchas noches alrededor de las 4 de la madrugada se escuchaban ruidos, gritos y una especie de canción. Parecía un ritual. Un verano, mis viejos me dejaron solo en casa porque tuvieron que ir al velorio de un amigo, y como yo todavía era chico para esos momentos, me quedé. Eran las 8 de la noche cuando salieron, pero todavía era de día. Uno de esos veranos de la década del 90 donde se adelantaba el reloj, y a las 9 de la noche todavía el cielo era celeste. Vamos y volvemos, hijo, quédate mirando televisión. En 2 horas estamos acá y traemos unas pizzas para comer todos juntos. Me dijeron. Me tiré en el sillón y recuerdo perfectamente lo que vi. Peor es nada, se llamaba el programa. Esta es una nueva edición de Peor es nada, la primera del ciclo 1993. De golpe, un corte de luz. Ya era de noche, 9:30. No se veía nada, pero lo curioso es que en la calle sí había luz. Me asomé y pude darme cuenta que solo mi casa no tenía electricidad. Seguro habían saltado los tapones, pero yo era muy chico para tocarlos. Quise llamar a mis viejos, pero tampoco había teléfono. La modernidad nos había ganado. Teníamos las paredes descascaradas, pero teléfono inalámbrico, que sin electricidad no funcionaba. No había celular en esa época. Estaba solo en la oscuridad de mi casa y sin poder hablar con mis padres. No lo dudé y salí a la vereda. De la esquina la veo doblar a la loca de al lado. Venía hablando sola por la calle, siempre lo hacía. Me quedé paralizado. Pasó por delante mío, se dio vuelta y me agarró fuerte del brazo. Pude ver sus uñas amarillas y largas, como se clavaban en mi piel y me salía sangre. Me miró a los ojos y me dijo: alguien tiene que pagar por todo el daño que me hicieron, y tu sangre derramada es lo que mi jefe necesita. En ese momento me desmayé. Me desperté con los gritos de mi vieja y con la policía alrededor de la vereda de casa. Creyeron que me habían drogado, que me habían asaltado. Les conté lo que pasó y volvieron a decirme: te dijimos, hijo, que no le hables, que está loca. Sin embargo, esa noche, cuando me fui a dormir, tuve un sueño. En mi pesadilla, yo estaba atado a una silla de madera y mimbre, en una especie de cueva de piedra. La loca se me aparece y me dice: llegó el momento.
Con un cuchillo muy filoso me corta los brazos, abriéndomelos desde el hombro hasta las manos, del lado de adentro. Mi cuerpo estaba atado, yo no podía gritar. Y en ese momento la loca se da vuelta y veo que por debajo de su pollera las patas son peludas y negras, como las patas de un lobo gigante. Se vuelve a dar vuelta y era una especie de bestia que se agacha y me acerca la cara tanto que podía sentir el aliento apodrido. Soy Satanás. Necesito beber tu sangre para que la maldición que te hicimos se lleve la vida que merecemos. Y empezó a succionarme los brazos heridos, como tomando mi sangre. Me desperté todo transpirado y mientras bajaba las escaleras de madera, escuché un tiro. Venía de la habitación de mis viejos, que estaba en la planta baja. Me acerqué aterrado. Cuando estaba por abrir la puerta, mi padre había ejecutado a mi madre para después volarse la tapa de los sesos. No tengo muchos más recuerdos de cómo fue que la policía llegó, del entierro y de todo lo demás. Mi memoria tiene un salto de 10 años. Me fui a vivir a la casa de un tío, en Capital. Una noche le conté esta historia. Pensé que no me iba a creer. Muchas veces la había contado y todos decían que el shock traumático de ver a mis viejos muertos y de vivir esa situación me habían llevado a inventar esta historia con la vecina, como una forma de escape mental. Sin embargo, mi tío, el hermano de mi madre, me creyó y me agregó: te creo, Pablo. La vecina de al lado era la hija extramatrimonial de tu abuelo paterno. Siempre la trataron como a una bastarda. Por eso la mandaron a vivir al lado. Antes que vos nacieras, la casa era una sola. Era la misma casa. Tu abuelo hizo poner esa medianera para tenerla cerca, pero tu abuela la odiaba. Tu abuela le hizo una maldición a esa señora. Envejeció de golpe. Parecía de 70 años y tenía solo 50. Eso siempre se contó en el barrio. Y hay algo más. Tu mamá, mi hermana, era estéril. Siempre lo fue. De nacimiento. Le habían sacado el útero. La loca de al lado, esta señora, tuvo un hijo que tus papás adoptaron como propio. Y ese hijo sos vos. La maldición cerró su ciclo. Como toda maldición, los descendientes pagaron. Pablo es un nombre de fantasía. El protagonista de esta historia declara bajo juramento que todo es real. Hoy vive con su propia familia y es un hombre feliz. Sin embargo, los vecinos de Remedios de Escalada aún ven a la vieja barrer la vereda todas las tardes. Se la ve feliz. Incluso parece más joven.